Liturgia de la Palabra, martes 3 de noviembre. Memoria de San Martín de Porres, religioso. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: alabemos juntos al Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alabemos juntos al Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo, en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Alabemos juntos al Señor. Porque el Señor es el Rey, Él gobierna a los pueblos, y sólo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabemos juntos al Señor. Mi descendencia lo servirá, y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor, y todo lo que Él ha hecho. Alabemos juntos al Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todos estaban listos. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad, y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos, para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Retomamos este martes 3 de noviembre la
palabra de Dios continuada, la dejamos mientras celebrábamos ayer lunes la liturgia de los fieles difuntos, y hoy retomamos entonces la lectura continuada tanto de San Pablo a los filipenses como del Evangelio según San Lucas. Hermosísimo el consejo, la exhortación que da Pablo a los filipenses y por supuesto que nos la da a nosotros hoy en día. ¿Y cómo cambiaría nuestra vida, nuestras familias, las relaciones interpersonales, laborales? ¿Cómo cambiaría todo el ambiente si realmente fuésemos obedientes a esta exhortación, a este llamado que hace Pablo a nosotros hoy en día? Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Se imaginan ustedes si cada uno de nosotros se esforzara precisamente por esto, por tener estos sentimientos que tuvo Cristo Jesús? Porque hablando de sentimientos, generalmente, si revisamos a conciencia, ¿cómo andamos con nuestros sentimientos? Los que están ahí guardados en el corazón, los que se generan constantemente ahí en el corazón. Muchísimas personas andan con sentimientos de ira, con sentimientos de enojo, de tristeza, de frustración, de depresión, de miedo, de angustia. ¿Y cómo hacen daño estos sentimientos? ¿Cómo afectan estos sentimientos a la persona, al organismo de una persona? ¿Cómo nos hacen daño todos estos sentimientos negativos? Ahora entendemos por qué Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros hoy, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, porque sólo así, con esos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, podremos nosotros tener una vida nueva, una vida diferente. Ahora, ¿cuáles son los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, a los cuales San Pablo nos llama? Porque Él, siendo Dios poderoso, no consideró que debía aferrarse a su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó, se abajó, se humilló a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, ¿cuáles son esos mismos sentimientos que tuvo Cristo, que debo de tener yo, que debe de tener usted? Sentimientos de humildad, actitudes de humildad, no de soberbia, no de grandeza, no de altanería, no de ira, no de humildad. Porque dice Pablo, si Jesús, siendo Dios poderoso, siendo Dios soberano, no se aferra a su condición divina, pues no lo hagamos tampoco nosotros. No nos aferremos a esos sentimientos de grandeza, de ira, de sentimientos que no nos ayudan. Por el contrario, al igual que Jesús, asumamos una condición humilde, una condición de siervos, servirnos unos a otros con amor, con humildad, como lo hizo San Martín de Porres, este frailecillo humilde, mulato, que por su color de piel ni siquiera lo querían recibir en la orden de los padres predicadores, y que sin embargo su humildad, su sencillez, lo llevó a aceptar todo el rechazo que el color de su piel le generaba, y se fue santificando, y fue ese frailecillo pobre, humilde, sencillo,
que se abajó como Jesús, se anonadó como Jesús, se hizo pobre, humilde y sencillo. Y esas actitudes le llevaron a Martín de Porres a la santidad. Por eso, hoy San Pablo nos dice a nosotros que tengamos esos mismos sentimientos de humildad, de sencillez, de sentirnos siervos de los demás, de sentirnos esas personas misericordiosas, generosas, bondadosas, colaboradoras, con todos, sin distinción. Porque Jesús, que asumió nuestra condición humana, para enseñarnos entonces a nosotros el camino que un día nos llevará a la gloria de Dios. Como lo meditamos el domingo, la fiesta de todos los santos, como lo meditamos el día de ayer, en donde oramos por los fieles difuntos, y como les decía en las diferentes Eucaristías que celebramos ayer, que celebré ayer, y si tu nombre estuviera escrito el próximo 2 de noviembre en esa lista interminable que se leyeron ayer de difuntos, y si mi nombre estuviera ahí en la próxima lista, ¿cómo viviría? ¿Qué actitudes tomaría de ahora en adelante si en la próxima lista de difuntos está el mío? Seguramente tomaríamos decisiones serias, radicales, para aprender a vivir y arrancar de nuestro corazón odios, resentimientos, pleitos y todo eso. Y seríamos más humildes y seríamos servidores de todos, queriéndonos, respetándonos, claro que sí. Y sin duda, si yo estoy sabido que en el próximo 2 de noviembre mi nombre estaría en la lista de los difuntos, claro que aceptaría la invitación que hace Jesús a participar de su banquete. Lucas 14, 15 al 24, Evangelio de hoy. Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios, le dice uno que está ahí a la mesa con Jesús. Recordemos que Jesús ha sido invitado a una cena, a un banquete, y alguien que estaba por ahí le dice esto a Jesús: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Veamos cómo cada vez que se habla del reino de Dios se habla de un banquete, de una fiesta. De ahí es que nosotros entendamos que la celebración eucarística es un banquete, es una fiesta, es una cena, en donde Jesús es el alimento. Y sabemos que la participación en el cielo, pues será eso, una fiesta, un banquete. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando como cristianos vamos dejando de lado la participación, sobre todo en la Eucaristía. Porque si yo voy dejando de lado la Santa Misa y el otro año y cuando me nace y tal vez después voy, significa que no estás gozando desde ya la participación del cielo. Porque el cielo es eso, la Eucaristía es un anticipo del cielo. Si a mí no me gusta participar de la Eucaristía, no me está gustando el cielo tampoco. Por eso desde ya debemos hacernos amantes de la Eucaristía, porque ese es el banquete aquí en la tierra que nos prepara para el banquete celestial. Y al igual que todas estas, en el ejemplo que pone Jesús, de un hombre que preparó un banquete y convidó a muchas personas, y envía a sus mensajeros para que inviten a ese banquete, veamos cómo hay muchas excusas. Todos, sin excepción, le dicen los criados al que preparó ese banquete, todos sin excepción se disculparon.
Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Una excusa tonta, porque ¿a quién se le ocurre comprar un terreno sin ir a verlo primero? Primero ve el terreno, después lo compra. Pero veamos que la justificación no es válida. El otro, compré 5 yuntas de bueyes, voy a ir a probarlas. También otra excusa tonta. ¿Cómo va a comprar unas yuntas de bueyes si no las ha visto, si no las ha probado? Acabo de casarme y por eso no puedo ir. ¿Y por qué no lleva a su esposa también al banquete? Y así somos nosotros. Quiero detenerme en la reflexión, meditación del Santo Evangelio de hoy, precisamente en eso. En la cantidad de excusas que nosotros ponemos para no asistir de la Eucaristía, de la Santa Misa. Estamos en pandemia, mucho miedo, hay que llamar, hay que sacar cita, que está lloviendo, que hace mucho calor, que juega la liga con Saprissa, que no llego a tiempo a ver el partido, que me duele la cabeza, que me duele una ceja, que estoy muy cansado, que el otro mes voy. Y diga usted las excusas que pone para no participar de la Santa Misa, que me queda muy largo. ¿Cuántas excusas, por el amor de Dios, para rechazar a Jesucristo, que nos invita a su banquete, que nos invita a participar de su mesa, que nos llama una y otra vez? Veamos cómo este evangelio ya lo habíamos meditado anteriormente y vuelve otra vez a salir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos y por eso insiste e insiste. Y veamos que en los textos de la fiesta de bodas siempre aparecen los que son enviados del que prepara la boda. Siempre hay unos criados que salen a invitar. El Señor siempre saldrá a invitar, a invitarte para participar de su fiesta. Y muchas veces despreciamos a esos enviados del Señor que nos llaman, que nos invitan. Y podría ser tu mamá, tu papá, un amigo, alguien que te dice, vamos a misa. Y usted dice, no, está, que siempre mi mamá ahí fregando, que vaya a misa, ya, déjeme en paz. Está rechazando a los enviados del Señor para participar. Ya no busquemos excusas para acercarnos a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. El Señor está muy preocupado en tu salvación. El Señor está muy interesado de que llegues al cielo. No lo despreciemos. El Señor quiere tenerte un día gozando de su presencia en el cielo. Y por eso te invita una vez, otra vez, y llegará un momento en que ya no hay tiempo. Recordemos el Evangelio del día de ayer, 2 de noviembre, fieles difuntos. Al final, decía el Señor Jesús, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. No nos enfrasquemos en seguir rechazando la invitación que el Señor nos hace. Pidámosle en este día al Señor que nos aumente ese amor a la Eucaristía, que nos aumente ese amor a los sacramentos, porque a veces vamos rehuyendo los sacramentos, sobre todo el del matrimonio, que es el que más se rehuye. No rehuyamos a los sacramentos, a la confesión. ¿Cómo nos cuesta, por el amor de Dios, ser humildes y acercarnos a este hermosísimo sacramento? Acerquémonos a los sacramentos. Nos dan vida, nos regeneran, nos hacen personas nuevas,
No rechacemos la constante invitación que nos hace el Señor Jesús a su banquete. Él nos quiere siendo parte de su banquete en el cielo. Que la palabra que hemos meditado hoy nos despierte el amor a los sacramentos, nos despierte el amor al banquete celestial que empieza aquí en la tierra. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre usted y su familia. Amén. San Martín de Porres ruega por nosotros.